Ahora sí. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Esta es la cuarta clase con el pastor Roger Smalling. Nos vamos a preparar para clase y le vamos a pedir al pastor Ismael que nos permita comenzar en oración. Pastor Ismael, por favor, ore por nosotros. La flechita acostado. Ahí. Señor Jesús, gracias te damos por esta noche que nos regalas, por una nueva clase, por poder compartir tu palabra con los hermanos, por poder ser enseñados y edificados a través de nuestro profesor y maestro, Roger. Gracias por animarlo, por darle la salud, el conocimiento y por abrirle este espacio a él para enseñarnos y a nosotros también para ser instruidos, para revisar principios, doctrinas y enseñanzas de la palabra y también para poder poner nuestra vida y nuestro conocimiento delante de ti. Rogamos que nos ayudes, que nos acerques a la verdad, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra, que nos dirija siempre a la luz y que saques tanta oscuridad y tanta duda que puede haber en nosotros y con la cual estamos posiblemente presentando tu palabra de manera no correcta. Ten misericordia de nosotros, auxílianos y danos un buen tiempo en No, esta porque te noche en el escuchan a nombre vos de ahí, Jesús. Amén. hace de reviver. Entonces, Para. luego entro. ¿Por qué raro que no Amén. te... Por favor, monitor, ponga en silencio, aplique el silencio a todos. Ya, muchas gracias. Muy bien. Ahora, Para, sí, ahí, muy bien. Ahora vamos a comenzar esta noche por terminar la lección que no pudimos terminar la última vez sobre la justificación. Por favor, ah, abran sus guías de estudio a la sección sobre la justificación, el capítulo 3 o lección 3. Esta noche vamos a terminar esta parte sobre la justificación tomando nuestro tiempo porque es un tema central y absolutamente necesario a entender en el estudio de las doctrinas de la gracia. Luego vamos a abarcar un poquito la historia de las doctrinas de la gracia, su trasfondo histórico, y también luego comenzar la lección, Dios queriendo, sobre la elección y predestinación. Eso suena como si estamos un poco atrasados en el estudio, pero no somos tan atrasados porque cuando llegamos a, creo que es la séptima lección, la sexta lección sobre eclesiología, vamos a tratar muy poco con eso y recapturar el tiempo, un poco del tiempo perdido. Ahora, eso dicho, vamos a ver nuestra guía aquí en justificación. Ahora, terminamos hablando o comenzamos a hablar de preguntas importantes. Eso, otra forma de decir eso sería, un momentito, tengo que hacer un ajuste. Ya está, un ajuste en mi pantalla. Ok. Preguntas importantes. Otra manera de decir eso sería consecuencias prácticas de la justificación o entender la justificación. Bueno, cosas concomitantes de la justificación, por así decir. Note que dice lo que dice en Romanos 8:30. Leyendo este versículo, y a los que predestinó a estos también llamó. A los que llamó a estos también justificó. A los que justificó a estos también glorificó. Bueno, la pregunta es esto. ¿Para quiénes está reservada la justificación? ¿Qué dicen? Los que predestinó también llamó. Los que llamó
también justificó. Así, la justificación es para los que son predestinados para aquello. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado, según este texto, es la glorificación, es decir, una seguridad de salvación. ¿Qué precede la justificación? ¿Qué viene antes como una condición de justificación? A esto también llamó, a esos también justificó. Existe un llamamiento especial para los que son predestinados, un llamamiento para ser justificados. Así, vamos a hablar luego, acaso la semana entrante, sobre lo que llamamos el llamamiento eficaz y también tocando un poco sobre la regeneración. Esas dos doctrinas son también inseparablemente importantes, pero no caben muy bien dentro del acróstico, entonces tenemos que añadirlas a ciertos puntos. Bien, de acuerdo a Romanos 8, 33 y 34, se dicen: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que son justificados? En serio, no acepta acusación. Eso es muy lindo, ¿verdad? De que una vez que uno es justificado, Dios no acepta acusaciones. Él acepta por su propia vista que no somos imperfectos y nos aplica correcciones paternales. ¿A quiénes justifica Dios según estos versículos? A los que justificó, a ver, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. En esas palabras, 33, Él justifica a sus escogidos. Un tema que vamos a ver luego. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Qué quiere decir los elegidos? Aquí sigue Cristo haciendo para los justificados. Dice 34 que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Intercede por quiénes? Intercede por los que justificó. Bien, es decir, Él intercede por ellos, por los justificados. No por todos, no por todos, sino intercede por ellos, por los justificados. ¿Qué otras doctrinas están asociadas con esas doctrinas? Bueno, la resurrección de Cristo es asociada, la intercesión es asociada, la preservación de los justificados. Vemos entonces una interconexión entre esta doctrina, justificación, y otras doctrinas muy importantes y centrales. Ahora vamos ya hemos visto que la justificación es por la fe, pero la Biblia habla de una fe que salva versus una fe que no salva. Esto es un tema principalmente en Santiago capítulo 2. Pero antes de eso, tenemos que dar una definición bíblica a la palabra fe y fe salvadora. Estaba leyendo una revista sobre la historia de la cristiandad publicada por un incrédulo. Y él dijo, bueno, los cristianos creen por la fe. Y la fe, según el diccionario, significa creer una cosa sin evidencias o contraria a las evidencias. Ese pobrecito
era un buen ignorante, porque eso no es la definición judeo-cristiana de esa palabra. Pienso que la definición más precisa de la fe cristiana es simplemente confiar en Dios para cumplir confiar en Dios que cumple con sus promesas. Romanos 4:21, el ejemplo de Abraham, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, la fe es ser convencido de que Dios cumplirá con sus promesas y que nada puede faltarle a él que cumple con sus promesas. Bueno, no sabemos cómo Abraham concluyó que Dios era soberano, pero él sabía eso posiblemente de la misma manera que nosotros, es decir, observando la creación, dándose cuenta del poder enorme de Dios, que es soberano, y también debe ser capaz de cumplir con sus promesas. Ahora, por eso, en efecto, es importante entender, y tengo todo un sermón sobre este punto, que la fe es inseparable de las promesas de Dios. Y por tanto, la fe es inseparable de la palabra de Dios, porque las promesas de Dios provienen de la palabra de Dios. Ahora, eso es diferente del concepto católico o del concepto del hombre de calle, del hombre de a pie, que la fe es alguna experiencia mística o es una emoción. La fe no es una emoción, tampoco es una experiencia mística o algo. Es simplemente una actitud. Es simplemente la confianza, siendo plenamente convencido que Dios sí es capaz de cumplir con sus promesas. Bien. Ahora, vamos a hablar un poco más de eso, pero llegando a la cuestión de la diferencia entre la fe que salva versus una fe que no salva. Eso es, primero, vamos a ver que algo sobre la conexión entre fe y obras. Sabemos, como acabamos de ver en la lección anterior, que la justificación es por la fe y la fe solamente, más nada. Note que dice, de acuerdo al versículo 11 de Tito, ¿qué es lo que nos trae la salvación? Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es decir, toda clase de hombre. Es decir, la salvación nos trae la gracia y es favor no merecido. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El resultado de la fe bíblica es que nos enseña a renunciar a la impiedad, cambiar nuestro estilo de vida y separación de la corrupción del mundo. Eso es una consecuencia de una fe salvadora y no una causa de la gracia. Porque de otra manera, bueno, católicos dicen, bueno, si uno cambia su conducta, merece la gracia. No, la gracia viene por medio de la fe y esa gracia provoca el cambio en nuestras almas. Versículo 14.
se dio a sí mismo por nosotros para para que redimidos, para redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora, la diferencia entre nosotros y los católicos en lo de esta cuestión de obras y fe, ellos piensan, escuchen bien, deben apuntar eso porque vale la pena. Fe más obras igual la salvación. Eso es doctrina católica. La fe más obras igual la salvación. Pero según lo que la Biblia está diciendo, lo que Tito está diciendo, lo que Efesios está diciendo, lo que vamos a ver aquí Santiago está diciendo, es que la fe igual salvación más obras. La consecuencia de una fe bíblica es un cambio de vida que resulta en buenas obras. Note Efesios 2, 8 a 10. Por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por, sino para buenas obras. Es decir, somos salvados por la fe, por la gracia, por medio de la fe, y eso resulta en buenas obras. Eso es la enseñanza bíblica que tiene que repetir cuántas veces a sus adeptos, a sus discípulos en su iglesia, que no conseguimos ni guardamos nuestra salvación por medio de nuestros méritos, sino es solo por gracia. Ahora vamos a estudiar un poquito ese problema de la fe falsa. ¿Qué es somos salvos por la fe? Pero Santiago está levantando la cuestión de ¿cuál fe? ¿Qué clase de fe? Porque hay diferentes clases de fe. Y él trata de un par de aquellos. Vamos a ver ese texto. A ver, voy a subirlo. A ver. Ya. Ok, regresando. Ya. Ahora vamos a ver el texto en nuestra pantalla. Esperen un segundo. Ahí está. Ahora, noten aquí, Santiago dice, ¿qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta retórica y suena como está diciendo que la fe no puede salvarnos. Pero quisiera que anotan aquí en el texto griego la existencia correctamente traducida del artículo la. Aquí, pistes la fe. Si el artículo fuera ausente, eso significaría que ninguna clase de fe podría salvarnos. Pero el hecho de que pone el artículo la frente a fe indica una cierta clase de fe de que está hablando. Es decir, una fe no acompañada de obras no es una fe que salva. Y luego sigue ilustrando eso con ejemplos prácticos. Un hermano desnudo tiene necesidad y que no le ayuda. ¿Qué clase de fe es eso? Así también la fe
si no tiene obras, es muerta en sí misma. No está diciendo, contrario a Pablo, que la fe nos salva sin obras, porque no está hablando de la salvación en sí, está hablando de justificar la realidad de su fe. Él explica eso en el texto que sigue. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego entra ¿cómo decir? El eje del asunto, cuando dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y temblan. Es decir, está identificando una clase de fe. Una fe que es puramente intelectual. Es decir, conocimiento. Los demonios saben que Dios existe. Incrédulos saben que Dios existe. Pero ellos no tienen fe salvadora. Es una fe del diablo. Como un predicador famoso, R.C. Sproul, dijo una vez, bueno, ¿crees en Dios? Muy bien, eres calificado para ser un demonio. Pero nada más. Mas, ¿quieres saber, hombre, hermano, que la fe son obras, es muerta? Es decir, hay una fe muerta que no salva, que es puramente intelectual, y una fe viva en que confía realmente en Dios y eso resulta en una justificación. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, los que usan este texto como los católicos lo usan, para justificar su falsa doctrina de que la salvación es parte por fe y parte por obras, olvidan de que este texto, este incidente con Abraham pasó capítulos después de que cuando Abraham en su persona era justificado por la fe. Porque en Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Fue salvo en ese momento, pero fue años después de que ofreció a Isaac. Así, la justificación aquí no puede significar la salvación de su alma, sino significaba la vindicación de la realidad de su fe. Sus obras vindicaban su fe. No olviden que la palabra justificar, dikaiō, significa no solo declarar justo, sino también vindicado en contra de un posible acusación. Se puede interpretar que la fe de Abraham, la realidad de su fe cuando fue justificado, fue vindicada cuando Abraham hizo la obra que Dios le mandó a hacer. Así, la cuestión es, ahora entra un poco de la santificación. Si quieres que su fe aumente, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En otras palabras, está diciendo, si quieres que tu fe aumente, ponte a trabajar. Esa es la manera en que tu fe aumenta. Ponte a trabajar. Y luego él repite
ese texto en Génesis, el texto preferido de los apóstoles, más repetido que cualquier otro versículo antiguo testamentario. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien. Ahora, una ilustración. En Miami, en la playa, pudimos pararnos y ver hasta el horizonte algunas naves que a veces están parqueados allí esperando de entrar en la bahía y otros en moción, pero a la distancia era difícil de ver si estaban en moción o no, porque no había trasfondo claro para distinguir, pero pudimos distinguir entre barcos en movimiento y barcos no en movimiento. Adivinen cómo. Los barcos en movimiento tenían estela. ¿Entienden? Igual, un cristiano, una persona profesando conocer a Cristo, que está haciendo algo por el Señor, eso es su estela. Y podemos concluir que esa fe no es muerta. Pero si es un cristiano, profesando ser cristiano, que está ahí, no hace nada, no tiene buena obra, no tiene ganas de trabajar, hacer nada para el Señor, su fe es una fe muerta, no es una fe salvadora. Ahora, regresando a nuestro texto de guía, de acuerdo al versículo 18, ¿cómo demostrar la fe que salva? Es por medio de obras. ¿Tienen los demonios algún tipo de fe? Sí, pero es una fe que no produce salvación. Es más conocimiento. ¿Cómo es perfeccionada la fe? De acuerdo al versículo 22, por buenas obras. Muy bien. Pero no olviden esa fórmula. Católicos, fe más obras igual salvación. Biblia, fe igual salvación más obras. Ahora, una cosa interesante, quisiera mencionar eso en la doctrina católica. Ellos definen la fe como datus, ascensus y fiducia. Es decir, que la fe consiste en datos, es decir, información, lo que es verdad. Uno no puede creer en Dios si no sabe nada de Él o no sabe que existe. Ascensus quiere decir lógica, es decir, lógicamente si Dios existe, tal y tal cosa debe ser verdad. Y el tercero es compromiso. Ahora, curiosamente, noten aquí una fe diabólica aquí. La doctrina oficial católica es que una fe personal en términos de compromiso no es necesaria para la salvación. Conocimiento de la doctrina católica es suficiente. Esa es la doctrina oficial católica. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y la fe del diablo, de los demonios que Santiago acaba de decir? Los demonios creen también y son perdidos. Y la doctrina católica dice solo un conocimiento intelectual de que la Iglesia Católica tiene la razón en todos sus ritos, etc. Eso es todo lo necesario para tener una fe salvadora. Para mí, la doctrina católica es la fe del diablo, es la fe de demonios. No es fe cristiana. Ahora, otro texto. Noten aquí Mateo 7.
Es un texto importante sobre este punto de la fe salvadora. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. No todo lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué era el problema? El problema, ¿saben? Era falta de arrepentimiento previo. Es decir, la fe nos guía al arrepentimiento. Es decir, la fe bíblica, la fe que salva es acompañada con arrepentimiento. Y esas personas eran, ese es el punto, muy religiosos y muy perdidos. Está diciendo tu práctica de religión no te salva si no está acompañada con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No dice a ustedes que han recaído, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, no eran salvos. El hecho de que, miren, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, no es prueba de salvación. Creo que algunos de mis amigos o conocidos pentecostales han caído en eso, pensando que, bueno, hay personas en el televisor que hablan doctrinas de las más extrañas, anuncian milagros que han hecho, me pregunto si son salvos. Los milagros no me impresionan. Quiero ver su conocimiento de la fe bíblica, del texto bíblico y cómo enseñarla y cómo vivirla. Y algunos de esos estarán allí en ese día, etcétera. Bueno, no voy a elaborar más. Es otro sermón. Es otro libro a propósito. Tengo un libro que he titulado El Evangelio de la Prosperidad, una crítica. Es decir, exponiendo la herejía de ese movimiento y sus consecuencias nefastas. A propósito también, se me olvidó mencionar, tengo un libro sobre la doctrina de la justificación, todo un curso elaborando eso en detalle, su historia y todo. Se llama Felizmente Justificados. Y ambos libros pueden bajarse de mi sitio de internet. A ver. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hemos hablado una media hora. ¿Hay preguntas sobre la naturaleza de la fe o sobre la justificación antes de proceder al próximo tema? Ahora, vamos a practicar el examen un poquito. Hay una serie a fin de esta lección, unas 12 preguntas. Y vamos a tomar, eso no debe tomar ni 5 minutos para terminar, pero voy a tomarme un poco de descanso por 5 minutos mientras que ustedes respondan a esas preguntas. Léanlas y luego voy a hacerles que respondan a las preguntas. 5 minutos para estudiarlas.
Ahora tengo algunas preguntas aquí en el chat. ¿Cómo se llama el libro de la justificación? Se llama Felizmente Justificados. Solo yendo a mi sitio de internet y luego dice español en medio, toca español, luego dice libros gratis, pum, apunta, ahí la lista de libros que puede bajar en PDF o Word como quiera. Entonces hablo sobre 2 libros, ya, misma pregunta. Es felizmente justificados. ¿Debemos poner nuestras respuestas por algún medio en este momento? No, vamos a hacerlo verbalmente. Pues, ¿hay algún pasaje en la Biblia que hable de la falsa fe? ¿Usted considera que la fe de Sansón se le puede llamar falsa? Si es así, porque Hebreos 11:39 nos acomoda en un solo grupo sentenciado. Entonces ellos alcanzaron buen testamento mediante la fe. Bueno, es una serie de preguntas aquí. Para mí, Santiago 2, su argumento allí es un texto adecuado para hablar de la fe falsa, porque cuando dice los demonios creen también, él está insinuando que eso es una fe que no salva, que sería una fe falsa, una fe insuficiente, no una fe en que se entrega, es simplemente en conocimiento. El pasaje en Hebreos 39, todos esos alcanzaron un cierto estatus ante Dios, pero esperando a que nosotros llegamos, etc. Bueno, el autor pone esas personas de esa lista porque cree que son salvos. Ahora, Sansón tenía un problema de pecado en su vida que le guía a desastre y no una fe muy desarrollada, pero en efecto es contado como uno de los santos. Así, también es un poco dudoso, me parece, a buscar ejemplos en el Nuevo Testamento de fenómenos neotestamentarios. Así, es mejor dejarlo así. He comentado, creo, suficiente. Mejor quedar con el Nuevo Testamento. No olviden que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no interpreta el Nuevo Testamento. Muy bien. Ok. Ahora, regresando a nuestra guía, vamos a ver cómo salen. Ahora, un voluntario. A ver, un voluntario militar. Es decir, tú eres voluntario. Vamos a buscar Yorani Solano. Yorani Solano. Las primeras 3 preguntas, por favor. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Dormida? Pudiéramos darle Yorani Solano. privilegio a los que están, Pastor Roger, podríamos darle privilegio a los que están con cámara, ya que ellos están atentos y uno los ve que están ahí. Ok, muy bien.
un voluntario, otro voluntario. Luis Hidalgo. Pues, ¿acaso no entiendo muy bien sus Hola, costumbres? pastor, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué son No, las respuestas? soy Javier Parada. Oh, muy bien, muy bien. Sigue nomás, Javier. ¿Cómo está, Sigue pastor? nomás. Pues las tres primeras preguntas, yo tengo la primera verdadera, la segunda verdadera y la tercera falsa. Ok. Segundo, Verdadero, ya. Y primero tercero, verdadero, segundo verdadero y tercero falso. correcto, correcto. Muy bien. Otro voluntario, los primeros, los próximos tres. Ah, a ver. Ana Beatriz. Sí, pastor, soy yo. Pero, pastor, no tengo exactamente aquí, es que el computador se me dañó, el grande, entonces no tengo exactamente lo que tú estás preguntando, pero si tú me haces la pregunta, yo te contesto. Ok, bueno, vamos entonces. Voy a dejar de presionarlos. No, pastor, si tú me preguntas, yo te contesto. Es que entre las cosas que tengo aquí, tengo tanto revuelto que no encontré exactamente el formato, el formulario de la respuesta, ¿me entiendes? Que hacen de falso verdadero, sí o no, por eso, ¿sí? ¿Entiendes? Voy a simplemente dar las respuestas. El 4 es verdadero. 5 es falso. 6 es falso. 7 verdadero. 8 es falso. 9 verdadero. 10 verdadero. 11 falso. 12 verdadero. Si le ha faltado una de esas preguntas, hay que reestudiar su lección para clarificarlo en su mente, porque sabe, les doy una pista de que en el examen final, o justamente en el examen parcial que voy a entregarles esta semana, a veces lo que hago es que saco preguntas de esa lista de preguntas, preguntas ya escritas. Es que es por un motivo muy sencillo. Es que soy un poco perezoso. ¿Y para qué inventar nuevas preguntas cuando ya he escrito una serie de preguntas? Entonces, vale la pena estudiar estas preguntas, pero entender por qué son verdadero o falso. No olvidándote que a veces los pongo al revés, porque cambio la naturaleza de la pregunta para que para no ser exactamente igual. Ahora vamos a comenzar a estudiar la doctrina de la elección y la predestinación. Ahora, como dije, esas dos palabras son palabras semejantes, pero no exactamente iguales. Es, como dije en el libro, predestinación y elección son doctrinas muy controversiales, no porque son difíciles, no porque son oscuros en la Biblia o ambiguos, sino porque son desagradables al orgullo humano. Hay algo en la naturaleza humana que quiere contribuir algo y no quiere pensar en sí como alguien incapaz de contribuir, cosa que sea a su salvación. Y es como dije, una forma sutil de soberbia. También es controversial por motivos que vamos a estudiar, que la elección buena, injusta o no equitativa
Ahora, primero vamos a definir esas palabras más exactamente. Elección se refiere al decreto eterno de Dios salvar a ciertos individuos y salvarlos por gracia. Gracia queriendo decir favor no merecido. Esto se refiere más al decreto divino de salvar a algunos. Elegir, es decir, escoger. Como Dios escogió a Abraham y sus descendientes para ser el pueblo de Dios. Hubiera podido escoger a los chinos o a los hititas o algún otro grupo, pero escogió a los judíos. Y no es porque los judíos eran más bonitos o tenían mejor artes o que sea. Es por gracia solamente. Predestinación se refiere más a la providencia de Dios en arreglar las circunstancias necesarias para asegurar que su decreto de elección se cumple como fue decretado. O para decirlo en formas breves, elección es el decreto, predestinación es cómo se cumple el decreto. En general, hay un traslapo de vez en cuando en el uso de esas palabras en la Biblia, pero en el sentido general, eso es la distinción. Pero antes de proceder, hay un texto que quisiéramos ver. Es Efesios 1:11. Efesios 1:11. Ahora, momentito. Note que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido destinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Momento. Ya, el punto que estoy diciendo aquí es eso. Escuchen bien. Cuando un apóstol define una palabra, eso nos quita el derecho de definir la palabra en otros términos que el apóstol ha definido la palabra. Y la palabra predestinación, en efecto, es una palabra acuñada por el apóstol Pablo, porque en su forma griega, pro-orizo, no existía en el griego clásico anterior al griego koine. No existía porque está compuesto de dos partes. Orizo quiere decir encorrallar, es decir, se usaba para construir corrales o construir cercas para poner algo dentro. Construir cercas. Pro quiere decir antemano, pero lógicamente los griegos no usaban pro orizo porque no habría tenido sentido. Es decir, construir mi cerca antes de construir mi cerca. Es decir, falta sentido. Pero en el sentido religioso, en lo de circunstancias para un decreto eterno, sí tiene sentido. Él quiere decir que Dios antemano decretó a construir circunstancias de vida para garantizar el cumplimiento de sus decretos eternos. Bien, estudiando este versículo, quisiera que noten unos puntos que tiene por lo menos 3 elementos este texto. ¿Cómo define Pablo eso?
dice que la predestinación significa que la voluntad de Dios gobierna todo lo que sucede. Bien, eso es muy obvio, ¿verdad? Es fundamentalmente obvio. También. A ver, un momento. Estoy teniendo un problema. Es que ya tuve un problema aquí, voy a hacerlo otra vez. No. Tengo que recapitular eso, reanudirlo. Ya. Ahí está. Note que dice aquí que la predestinación significa que la voluntad de Dios gobierna todo según, es decir, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su voluntad causa que ciertas cosas, todas las cosas, son predestinadas. Así, predestinar significa la voluntad de Dios gobierna todo lo que sucede. Y segundo, todo lo que sucede tiene un propósito, porque note que dice aquí el versículo propósito. Eso es la palabra griega, como vamos a ver, que es profesis, que quiere decir puesto antes, pues ya, mayormente puesto antes, decretado antes. Quiere decir su plan, según su plan que él había decretado. Note aquí que dice también según el designio de su voluntad. Porque no es simplemente decir según su voluntad, es porque él está usando una palabra que ya ustedes habrán visto. Es la palabra aquí, boulé, que vimos en Hechos capítulo 4. Es su consejo, su propósito, su designio y determinación de voluntad. Es decir, su voluntad inmutable. Entonces, está diciendo que nada se hace al azar. La predestinación no es, vamos a decretar que una serie de cosas pasen y vamos a ver cómo sale. ¿Qué será el resultado de eso? No, sigue un plan, un propósito, vamos a quitar eso. Y que ese plan es infalible, su designio. Bien, eso quiere decir que su voluntad es inmutable y su voluntad es la única causa de la predestinación. La predestinación no tiene nada que ver con la voluntad humana. La voluntad humana no entra en juego porque el designio de la voluntad divina es la causa de la predestinación. ¿Es eso bien claro? Eso es muy obvio. Ok, vamos a ver esto luego en otros textos, regresando a nuestra guía. Ya. Ahora, ahora hay 3 capítulos que vamos a ver durante eso. Vamos a tomar nuestro tiempo porque es importante. En Romanos capítulo 9, vale la pena abrir su texto a Romanos capítulo 9. Y vamos a estudiar las 3 ilustraciones que Pablo usa. Pero antes de eso, quisiera mencionar una crítica
que algunos tienen sobre la predestinación en general. Ellos dicen que, bueno, la predestinación suena muy fría, como si Dios no tuviera simpatía o amor con elementos de la humanidad. Vamos a desmentir eso un momento. Vale la pena. Vamos a ver Romanos capítulo 9, la primera parte. Romanos 9. Note que dice en los primeros versículos algo sorprendente. Dice que él tiene una gran tristeza y dolor en su corazón. Él dice, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los de mis parientes según la carne. Está diciendo algo extraordinario. Por amor de sus hermanos, él dice, los ama tanto que él estaría dispuesto a abandonar su propia salvación si eso causaría la salvación de los judíos, sus parientes, según la carne, es decir, su gente. ¿Qué manifestación extraordinaria? Ningún otro apóstol dijo eso. Posiblemente lo hubieran dicho si fuera, si se les preguntara eso, pero él dijo en esta cosa increíble. ¿Cómo es eso frío? No hay nada de frialdad en eso. Entonces, me parece justo o muy apropiado que Dios escogiera este apóstol Pablo, para explicar la elección y la predestinación. Bien. Bueno, siguiendo. ¿Qué vamos a ver aquí? En esa guía de maestros, ¿qué dice? Primera ilustración, Jacob e Esaú 6-30. Ahora, vamos a ver eso. ¿Tomó en cuenta Dios de antemano las malas y buenas obras de los gemelos, de esos mellizos, para elegir entre ellos? ¿Qué dice? Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no son los que descienden de Israel, son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son hijos. Es decir, ¿quién es el pueblo de Dios? Todos los salvos. Algunos cristianos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento los judíos eran el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento los cristianos son el pueblo de Dios. En la realidad, eso es falso. Porque nunca había otro pueblo de Dios excepto los que son salvos. En términos de un pueblo nacional que simbolizaba el pueblo de Dios que iba a venir, sí, Israel. Pero la realidad, Pablo está diciendo que el pueblo de Dios siempre ha consistido en los que son salvos por medio de la fe, como Abraham. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. En Isaac te será llamada tu descendencia, hijo de la promesa de la salvación por gracia. Es parte del concepto del pacto que vamos a estudiar luego. Note que dice, versículo 11, pues no habían aún nacido, es decir, Jacob e Esaú, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, el que, profesis, misma palabra que acabamos de ver en Efesios 1:11,
propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Qué quiere decir? No por las obras, sino por el que llama. No te está diciendo que Dios no miró a través de la historia, viendo esos dos gemelos, diciendo, bueno, uno de ellos tendrá buenas obras, y el otro malas obras. Escojo el que tenía buenas obras. O que el uno tiene más disposición para la fe que el otro. No, Pablo está descartando eso, diciendo, miren, sin que ellos habrían ni aún nacido, no habían ni aún nacidos, Dios hizo un decreto sobre la suerte de esos. Es un decreto de elección según su propósito y no tiene nada que ver con conducta prevista en ellos. Ahora, vamos a regresar a versículo 3 en un momento. Ahora, note lo que dice. Pablo anticipa una objeción. ¿Y qué es la objeción que él anticipa? Bueno, eso no suena justo, ¿verdad? Y no suena justo. Confieso abiertamente. Pablo confiesa abiertamente. No suena justo. Pero ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios está diciendo que no tengo que responder a tu crítica de que parece injusto, porque yo tengo derecho como Dios a disponer de mi creación tal y como yo quiero. Y él llega a una conclusión. Y eso es el cenit, es el colmo, es el punto de su argumento a partir de la primera parte a partir de la ilustración, versículo 6. Eso es la conclusión, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está diciendo, no depende la elección de ser llamado de Dios para la elección, para ser salvo, no depende ni de la voluntad ni de las obras previstas en el elegido. Es decir, cualquier doctrina que dice o insinúa que la elección tiene la voluntad humana o obras humanas previstas como punto de referencia es falsa. Punto. Porque Pablo acabó de dar una ilustración destacante de que elección, predestinación y elección para la salvación no tiene punto de referencia en nada de bueno visto anteriormente en la elección. Como vamos a ver cuando vemos la doctrina arminiana, acaso la semana entrante, vamos a ver que los que no son de la fe reformada piensan que Dios ve a través del tiempo. Y Él está observando la humanidad. Él nota
unas personas que son de buena voluntad y una predisposición para la fe, y Él elija esos para llevarles a esos el Evangelio para que sean salvos. Eso se llama la elección por presciencia. Y es la doctrina llevada por todos que no son de la fe reformada. Los bautistas normalmente están en nuestro lado, pero casi todas las iglesias independientes, los pentecostales, nazarenos, metodistas, llevan una doctrina de elección por presciencia. Vamos a ver por qué eso es doctrina falsa. No tiene sentido en un momento. Bien. A ver, estoy preguntándome si... Vamos a parar aquí. Voy a poner a marca en mi punto. Vamos a parar aquí y desarrollar el resto del capítulo la semana entrante, pero hay un par de puntos que quisiera que vean. Momentito. Sobre la fe. Es que la fe no es justicia. Tenemos que regresar y ver algo sobre un concepto arminiano de la fe. Ellos piensan, según lo que dice Juan Wesley, que la fe misma es nuestra justicia. Vimos anteriormente en la justificación que la fe justifica y que él no creía en la imputación de la justicia de Cristo. Los arminianos no creen esa doctrina, la imputación. Para nosotros de la fe reformada es central. Wesley enseñaba que la fe misma es nuestra justicia, es toda la justicia que necesitamos, no necesitamos otra cosa. Pero el problema es que en el Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestra justicia. Dice esto en 1 Corintios 1:30. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, santificación, justificación y redención. Cristo Jesús es nuestra justificación, su justicia es. También el problema es que con la noción arminiana es que la fe nuestra es imperfecta en esta vida. Ya vimos, como dijo Santiago, Dios no acepta imperfecciones. También dice, porque dice, cualquiera que guarda de toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. También la Biblia misma distingue entre fe y justicia. Entonces nuestra fe no puede ser nuestra justicia. Dice, la justicia de Dios es una cosa que Dios tiene. ¿Qué tiene Dios? Tiene justicia. Y esa justicia viene por medio de algo, por medio de la fe. Así, obviamente, la justicia de Dios y la fe no pueden ser uno y lo mismo, porque la justicia es una cosa y la fe es el medio por el cual esa justicia viene. Y viene en Jesucristo para todos los que creen. También es interesante que la justificación, la frase a causa de la fe, no ocurre en el Nuevo Testamento, en ninguna parte. Es siempre por fe
y no a causa de la fe. Es que en el griego, la manera que Pablo expresa eso es diapisteos, que es el genitivo para ustedes que han estudiado el griego. Diapisteos es genitivo y quiere decir por medio de, y no es causativo, no causa. Si hubiera dicho diapistin en lugar de diapisteos, eso hubiera querido decir que la justicia, la fe es en efecto el agente que causa la justicia. Pero como vimos anteriormente, Cristo es el único agente que causa la justicia y por fe es el medio por el cual la justicia viene. Bien. Y ser hallado en él, otro texto, no tener mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, note otra vez la distinción, que es de Dios, es Dios la tiene, nosotros no la tenemos, pero proviene a nosotros por la fe. Bien. Ahora, también la fe no es un mérito y no merece recompensa. Eso es una diferencia entre nosotros y los católicos, porque ellos piensan que la fe es un mérito tan precioso que merece la gracia. Y si un sacerdote le dice un día, si creemos, somos justificados por la fe, está engañándole. Lo que él quiere decir es que la fe es tan bonita y eso merece la gracia. No, la fe no es en efecto una virtud en sí. Es neutral moralmente, depende a quién pone su fe. ¿Fe en Satanás será una virtud acaso? ¿Fe en sí mismo es una virtud acaso? No. La fe es como una caja de cartón. No tiene ningún valor. Su valor es tomado de lo que se pone en el cajón. ¿Entiende? Si lo llena de oro, tiene mucho valor. Si se llena de basura el cartón, entonces es algo a echar. Así, Pablo expresa eso en Romanos 16. No, Romanos 4:16. Aquí ustedes pueden ver luego. En ese texto, 4:16. Y dice, al que obra no se le cuenta salario, se le cuenta salario como gracia. Por tanto, la gracia es por la fe. ¿Por qué dice por tanto? Para que sea por gracia. Porque si la fe era meritoria, tendría que ser descartada como medio de gracia, como cualquier otra obra. Pero ni la fe en sí es escogida por Dios como medio de la gracia, precisamente porque no es en sí meritoria. Es un punto importante porque eso define una gran diferencia entre nosotros y también la Iglesia Católica. Bien, ahora vamos a pasar a otro documento, tomando unos minutos. La historia, ya. Yo les dije, yo les mandé un documento, no problema, eso es un error. Yo les mandé, y ahí está, un documento que se llama Historia de las Doctrinas de la Gracia. Y quisiera hablar de eso luego, de eso. Es que algunos dicen o piensan
que nuestra fe reformada nació con la Reforma y que es un sistema que los reformadores inventaron y impusieron sobre las escrituras, como si uno que fabricaba una lente colorada a su gusto, poniendo su lente y luego leyendo un texto a su gusto. No, vamos a ver que esas doctrinas tenían su trasfondo no solo en la Biblia, creemos, obviamente, pero en los escritos de padres de la iglesia antes del 15º siglo. Por ejemplo, en los primeros 4 siglos había comentarios de los padres de la iglesia primitiva como Ireneo, Crisóstomo, Policarpo y otros. Ellos estaban escribiendo comentarios sobre la Biblia o también escribiendo cartas a sus iglesias. Y en efecto, no ninguno, y eso es verdad, una crítica que algunos hacen, no escribieron comentarios sobre ninguna de esas doctrinas en detalle. ¿Y por qué? Por el mero hecho de que eran dadas por entendidas, aceptadas por todos, pero se manifestaron esas doctrinas en sus escritos en medio de otros asuntos. Estaban en esta época ocupados más con convencer al Imperio Romano que no representaban peligro para el imperio. Así, pero dentro de sus escritos están mucho de eso. Y un escritor puritano en 1735 escribió este libro, La causa de Dios y la verdad. Es un título que he traducido a castellano, pero el libro en efecto no existe en castellano. Lo que él hizo es, él tomó los documentos de los padres de la iglesia. Era un erudito en estudios patrísticos y reunió citas de esos padres de acuerdo o bajo el título de cada uno de los puntos de Calvino que estamos estudiando. La elección, sacrificio eficaz de Cristo, la soberanía de Dios, la depravación total, y mostrando citas de las cartas y otros documentos de ellos. Voy a mostrar el libro luego. Y luego, en el 4º siglo, un hereje inglés, un monje por nombre de Pelagio, escribió una serie de documentos realmente falsas, llenas de herejías. Por ejemplo, negaba la doctrina del pecado original y dice que el hombre nace inocente, sin pecado, y solo si cae en pecado es por seguir malos ejemplos, etc. Que la salvación pues se puede merecer por medio de fe, más buenas obras, etc. San Agustín, en el 4º siglo o 5º siglo, escribió un libro o serie de libros en contra de Pelagio, que se llama a veces las 7 tesis de Agustín sobre la gracia, pero él lo mencionó en el título griego como refutación, enchiridion es la palabra griega, refutando en contra de Pelagio.
Y sus libros de Agustín son en efecto, leyéndolos, uno pensaría que estaba leyendo a Lutero o Calvino. Justamente Calvino era convertido a Cristo leyendo los libros de Agustín. Luego, en este siglo, en el año 529, el concilio de Orange, que es una ciudad en Francia, Orange si se pronuncia, que quiere decir en castellano naranja, se reunió para discutir si la teología agustiniana era verdad, porque la iglesia en esta época había deseado mucho del agustinianismo y decretaron que sí, es verdad. Y tenemos algunas citas de ese concilio que son muy bonitas. Venían las edades oscuras, de 1000 años. Los escolásticos eran un grupo de eruditos que pensaban que sería lindo mezclar la filosofía griega con la cristiandad. Y escribían tesis y documentos con ese propósito, y a través de esos documentos se ve algunos de esas doctrinas. A veces algunos de esos insistían en las doctrinas que estamos estudiando. A veces los llamaban agustinianas, es decir, teólogos agustinianos, o también juanistas o johanianas o juanistas, porque San Juan es lleno, los escritos de Juan son llenos de esas doctrinas. Bien, Tomás Aquino en el 13º siglo escribió Summa Theologica, es decir, resumen de teología, y es todo en una enciclopedia y contiene elementos de esos también. Lutero comenzó la Reformación y en su disputa con Erasmo sobre el libre albedrío escribió su obra magistral, su obra magna, La esclavitud de la voluntad, que refutaba la doctrina católica. Así como vemos entonces que los reformadores estaban siguiendo la línea de teología que existía en los primeros 4 siglos de la cristiandad y refinada por la teología de San Agustín y continuando a través de estos siglos. Calvino publicó sus Instituciones de la religión cristiana, que contiene esas doctrinas bien explicadas, y por eso lo llamamos calvinismo, pero el calvinismo no fue inventado por Calvino. Es simplemente un término que usamos para facilitar lo que queremos decir cuando estamos hablando de cierto sistema de doctrinas. Igualmente, Arminio no inventó el arminianismo. Pelagio lo inventó 1000 años anteriores en su disputa con San Agustín. Pero son términos que usamos por conveniencia. Jacob Arminio y la controversia arminiana, vamos a hablar de eso luego. No queremos entrar demasiado en eso, pueden leerlo. Ahora, a ver si hay otras preguntas. No. Pasamos el tiempo, disculpen hermanos. Ahora, lean el capítulo 15, capítulo 5, disculpen, en su libro de texto, más
algunos textos que les voy a recomendar para que lean, para clarificar este asunto. Voy a mandarle, por ejemplo, un documento sobre la presciencia para mostrar por qué no aceptamos ese concepto de presciencia, elección por presciencia. Esto voy a requerir en el examen final. A propósito, tengo que decirles, voy a darles ahora el examen parcial, 25 preguntas, y voy a mandarles enseguida. Tendrán una semana de completar su examen, no usando Biblia ni otro documento, ni su guía, ni nada. Debe entregarlo antes de la próxima clase. Y ese examen trata de hasta la justificación. Nada de elección o predestinación, eso está en el examen final. Pero hasta la justificación, los primeros 3 capítulos, 3 lecciones que hemos estudiado. ¿Hay preguntas sobre esto? Ya, muy bien. Ahora, por favor, termine, hermano Juan, por favor, puede terminar con oración. Ok, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder hacer nuestras tareas y estar la próxima semana muy a tiempo. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por la vida de nuestro profesor. Gracias por la palabra que tú nos regalas a través de él. Amado Señor, gracias por cada uno de los estudiantes que con diligencia sacan su tiempo y también hacen sus tareas. Amado Señor, meditar y estudiar tu palabra es un deleite. Por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, por los 20 años que tiene MINS en Colombia, te damos gracias, y por cada uno de los profesores a lo largo de la historia de MINS y los más de 75 países que alcanzamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. Pastor, muchas gracias. No, otra vez pregunto, el libro de la reseña histórica de las doctrinas de la gracia, ese documento, ¿nos pueden compartir por correo, por WhatsApp o por algún lado? Si el doctor Roger Smolly me los envía, yo con mucho gusto se los comparto. Vale, pastor, muchas gracias. Bendiciones.